Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Un gran saludo a nombre de la Dirección de Admisión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sean todos ustedes bienvenidos a este curso propedéutico prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Mi nombre es Marcelo Peralta. Soy el docente que les va a dar la materia de Introducción a la Ciencia Política. Informarles que la carrera de Ciencia Política es una unidad académica que el año 2019 ha sido acreditada internacionalmente. ¿Esto qué quiere decir? De que ha cumplido estándares internacionales que avalan el nivel de excelencia tanto en infraestructura, en equipamiento, en administración, como en calidad de enseñanza, aprendizaje de la carrera. Entonces, la unidad ha sido, ha sido acreditada por universidades del exterior del país, como la Universidad Autónoma Nacional de México, la Universidad de Buenos Aires, y universidades nacionales como la Gabriel René Moreno y la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Entonces es una unidad académica que está respaldada, si se quiere, por instituciones nacionales e internacionales en cuanto a la enseñanza de la ciencia política. En ese sentido, como el nombre lo indica, ¿cuál es nuestro objeto de estudio como disciplina? Por supuesto, es la política. De la ciencia política es la política entendida como ciencia, ¿no? Pero veamos qué es lo que nos dice Joseph Vallès, ¿no?, en relación a cómo definir la palabra política, porque la palabra política tiene muchos significados. Es una palabra polisémica de muchos significados, es un fenómeno un poco difícil de poder trabajar en una sola definición, ¿no? Entonces, por ello, Joseph Vallès nos dice que la política es aquella práctica colectiva, es aquella práctica o actividad colectiva que los miembros de una comunidad llevan a cabo a fin de regular los conflictos entre grupos, siendo su resultado la adopción de decisiones que obligan a los miembros de la comunidad. Entonces, primero es la actividad o la práctica colectiva de quienes, de los miembros de una comunidad humana, ¿no? Por lo tanto, la política es una actividad humana, ¿no?, con el fin de regular los conflictos entre grupos. Entonces, esta actividad humana no está exenta de conflictos. Las relaciones humanas, las relaciones entre las personas, siempre están definidas por algunos conflictos que se suscitan en su interior y que la misma debe tener pues algún tipo de solución. Buscar la solución a esos conflictos es la tarea de la política. La política, entonces, a través de ciertos mecanismos institucionales, va a buscar alternativas de solución, va a gestionar la solución del problema, o va a gestionar un acuerdo parcial del problema entre las partes, ¿no? Y lo va a hacer de forma en que ambas partes, en que ambos sectores en conflicto entre estas comunidades humanas puedan ponerse de acuerdo en cumplirlas. Caso contrario, pues se recurre a la fuerza, la autoridad recurre a la fuerza, ¿no? Entonces, esa es la actividad política, ¿no?
es una práctica, una actividad humana tendiente a regular, a gestionar los conflictos entre los grupos, entre las personas, entre las comunidades, y tiene una adopción de decisiones que obligan a las partes, que obligan a los miembros de la comunidad a cumplir esa especie de acuerdo, esa especie de solución que los actores políticos, las autoridades en este caso, plantean. Decimos que la política, por el hecho de ser conflictiva, ¿no? Siempre se suscita en las comunidades, en las colectividades humanas, y por ello pues su uso es muy variado, ¿no? Muy variado, hasta caprichoso si se quiere. Todo el mundo utiliza la palabra política para referirse a cierto tipo de actividades que van desde lo familiar, que es lo más básico de la sociedad, es el núcleo central básico de la sociedad, ¿no? Pasando por la vida cotidiana, en los deportes, por decirles, en las relaciones sociales, en las relaciones de los trabajadores, en las relaciones empresariales y por supuesto en las relaciones gubernamentales e intergubernamentales, ¿no? Como dice aquí, la política es un término multívoco, dotado de sentidos diferentes según el ámbito y el momento en que se emplea. La política puede ser entendida como parte de nuestro lenguaje habitual. Hay una política de enseñanza-aprendizaje en las universidades, de enseñanza-aprendizaje en los colegios, en las escuelas, en las unidades educativas, ¿no? Hay una política de enseñanza, una política educativa, ¿no? Eso es lo cotidiano, lo normal. También en el nivel familiar, ¿no? ¿Cuál es la política con la cual tú educas a tus hijos, educas a tu familia, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuáles son tus políticas para progresar? Te dicen, ¿no? Entonces, a veces el hecho de establecer incluso normas de higiene para los hijos, para los niños, ¿no? Es considerada como una política de los padres hacia sus hijos, ¿no? Bueno, pues antes de irte a acostar, antes de irte a dormir, debes lavarte los dientes necesariamente para que los mismos no se piquen. Y por más que el niño tenga sueño, la niña tenga sueño, tiene que ir y lavarse los dientes porque es una política de los padres, ¿no? Que los hijos hagan esto y los padres dan el ejemplo con, con su, dan el ejemplo lavándose también los dientes, ¿no? Eso es un ejemplo, hay muchas políticas, la política incluso en el almuerzo, digamos, ¿no? Nadie se levanta de la mesa hasta que no haya comido todo o haya finalizado. Hay varios ejemplos sobre la política desde el núcleo familiar, desde el núcleo de la educación, desde lo deportivo, ¿no? ¿Cuál es la política de un determinado club en relación a sus jugadores? Había un equipo de fútbol ecuatoriano, si más no me equivoco, el Nacional, que tenía por política, ¿no? Tener en su plantel de jugadores únicamente a jugadores oriundos del Ecuador, nacidos en el Ecuador, no tener ningún extranjero, porque su finalidad era promocionar el fútbol ecuatoriano. Esa es una política, ¿no? Entonces cada club tiene su política al interior, incluso entre los mismos socios de un equipo, pues tienen diferentes visiones sobre lo que debería ser el equipo de fútbol y en elecciones para presidente y directivas plantean estas sus políticas, sus visiones
sobre cómo debería ser su equipo de fútbol, cómo va a llegar al campeonato, cuáles son sus políticas de contratación de jugadores y todo ello, ¿no? Hay políticas de resaltar, de relevar, de premiar, ¿no? Las iniciativas económicas, ¿no? Y, por ejemplo, premios al éxito empresarial, como vemos en la foto superior izquierda, ¿no? Extrema, donde los empresarios pues son reconocidos, ¿no? Premio Maya al productor del año, al productor de quinoa del año, ¿no? Premio Maya a la universidad, a la facultad eh, que ha desarrollado el mejor currículum, enseñanza, aprendizaje, como es la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSA. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que ha sido hace algunas semanas, ¿no? Entonces, la política como parte habitual de nuestro lenguaje, ¿no? Se da cotidianamente, ¿no? Pero también hablamos de política macro, y política macro tiene que ver con ya con el nivel de lo público. Aquí en la parte superior, por ejemplo, podemos ver eh, pues la actividad política de algunos actores, como en esta foto el expresidente Evo Morales está junto con el actual bueno, pues primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, ¿no? En las relaciones interestatales entre Bolivia y Rusia, ¿no? Entonces, ese es un nivel de actividad política a nivel macro, ¿no? O es internacional, política internacional. O también puede haber la política, por ejemplo, gubernamental nacional en relación a la producción nacional. En esta foto podemos ver al expresidente Evo Morales junto con el que fuera también presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, discutiendo temas en los cuales el Estado boliviano, el gobierno boliviano puede coadyuvar para acelerar la producción nacional y que tanto el Estado boliviano como los empresarios puedan ganar y al final el pueblo boliviano sea el beneficiado con la creación de más empleos, con la llegada de más divisas económicas para el Estado a través de impuestos, pero básicamente la, con la producción de, por decirles en este caso, de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria en el país, ya sea en cantidad y en calidad suficiente y en economía básicamente para el pueblo boliviano, ¿no? Entonces, hay actividad política hasta en las relaciones sociales, o sea, entre adversarios, como en la foto inferior podemos ver a los expresidentes de los Estados Unidos, ¿no? Bill Clinton, con su esposa Hillary, y también podemos ver al que fuera presidente años después, Donald Trump, con su esposa Melanie, ¿no? Entonces, ahí no hay diferencias políticas, sin embargo, hay una política de acercamiento, si se quiere, entre los liderazgos, digamos, ¿no? Entonces, cultivar una relación personal puede ser muy beneficioso para allanar circunstancias ríspidas, delicadas entre líderes políticos. El hecho de que sean amigos una posibilidad de solución de problemas. Ya no tiene tantos problemas para sentarse en una mesa de negociación o, o bueno, pues para que sus parlamentarios en el Congreso puedan llegar a acuerdos, ¿no? También hay política, por ejemplo, desde el ámbito laboral, como en la foto inferior derecha podemos ver mineros, ¿no? Los mineros cuando llegan a la sede de gobierno y demandan
la solución a sus problemas, ¿no? Llegan, bloquean, ¿no? Protestan, revientan algunos cachorros de dinamita hasta lograr pues que sus demandas, sus reivindicaciones sean atendidas, ¿no? De eso se trata. Entonces, el uso de la palabra, si se quiere, el uso de la palabra política, pues es muy común todo, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta. No siempre lo político se refiere al Estado, sino también se refiere a la cotidianidad, ¿no? A las relaciones sociales, deportivas, económicas, gremiales, educativas. Hay políticas de salud, como vamos a ver un poco más adelante. En la definición de Joseph Vallès nos decía que la política es esa actividad humana, ¿no? Que tiende a gestionar el conflicto social. ¿Para qué? Para buscar el bien común, generalmente, o sea, palabras más, palabras menos. Donde hay un conflicto social, ahí está la política para poder gestionar su solución. Entonces, aquí Joseph Vallès nos habla sobre la política, nos dice, es una práctica o actividad colectiva que los miembros de una comunidad llevan a cabo. O sea, lo que estamos haciendo en esta lámina es desagregar el concepto de Joseph Vallès, ¿no? La política es una práctica o actividad colectiva que los miembros de una comunidad llevan a cabo. Por ejemplo, los miembros de la comunidad paceña en determinado momento de la historia, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, por ejemplo, se oponía a la venta de gas a Chile, ¿no? Entonces, propiamente ese es un problema, un dispositivo que se precipitó y que produjo un conflicto social muy fuerte. La respuesta para solucionar este problema no fue el diálogo, sino fue la acción coercitiva a través de los aparatos represivos del Estado, en este caso a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ante la protesta social se opone la fuerza, se enfrenta la fuerza, ¿no? A ver, volvamos al concepto. La finalidad de esta, o sea, de la política, la finalidad de esta actividad es regular conflictos entre grupos, es gestionar los conflictos, es buscar la solución. Una vez que la protesta se da, que se envía a las fuerzas represivas, ¿no? Pues se desborda la violencia, generalmente se desborda la violencia, como vemos en la foto de esta persona que está saltando sobre una barricada de adoquines, ¿no? Y la respuesta militar, pues los militares no van con toletes a reprimir, sino utilizan armas letales, y la utilización de armas letales al final termina pues produciendo muertos, ¿no? O sea, hay una diferencia entre los que pelean, ¿no? Unos pelean lanzando piedras y otros pelean disparando balas con armas de fuego, ¿no? Entonces el resultado es pues a favor de uno, ¿no? Y la comunidad se ve afectada en el cuerpo social, en su sensibilidad, ¿no? Hay muertos, ¿no? Esto es octubre del 2003, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Volviendo a Joseph Vallès, al concepto mismo de Joseph Vallès sobre la política, ¿no? El resultado de la acción política es la adopción de decisiones que obligan por la fuerza, si fuera preciso, a los miembros de una comunidad.
Entonces, al final, pues el pueblo boliviano empieza a hacer un paro nacional y ya no quiere ningún diálogo porque mucha gente ha muerto innecesariamente. La derrota de la política, de los actores políticos, es no poder solucionar y gestionar exitosamente algunos problemas, ¿no? Aquí no ha habido un trabajo serio, responsable y sensible sobre el conflicto suscitado a raíz de la posibilidad de vender gas a Chile, ¿no? Entonces, al final, pues la sociedad desde los sectores populares, las clases medias y hasta las empresariales, pues han dicho, no, señores, ya este gobierno ya no nos representa, ¿no? Pero es legal, entonces no, señores. Entonces, al final termina renunciando y su vicepresidente, pues asume la sucesión constitucional, ¿no? Y goza de la simpatía y la confianza del pueblo alteño, del pueblo paceño y por ende del pueblo boliviano también en un determinado momento de la historia. O sea, esta foto es histórica porque lo ves al que fuera vicepresidente de GONI, a Carlos Mesa, de plácemes con el pueblo alteño, ¿no? Está muy bien, pero esa es una coyuntura, ese es un momento histórico. Hoy en día es un poco complicado que eso exista, digamos. Por lo tanto, el punto de partida de nuestro concepto de política es la existencia de estos conflictos sociales y por los intentos para sofocarlos o para regularlos. La actividad política. Este ejemplo, pues es uno de los más crudos, pero es un extremo del ejemplo sobre la importancia de la política para que ya no haya pues más víctimas, ¿no? Para que el gobierno que administra el Estado pueda tener más sensibilidad y pueda dialogar con la gente, ¿no? Por lo tanto, si la política gestiona el conflicto, entonces la política también tiende a ser una prenda de garantía de la integración social. Lo que busca es que no haya una división, si se quiere, en la sociedad, que haya una división tan grande bueno, pues incluso pueda producir una guerra civil. La política, los actores políticos tienen que extremar recursos, ser inteligentes e imaginativos para poder solucionar el problema. Entonces, cuando tú solucionas el problema, evitas que haya derramamiento de sangre, evitas que la violencia, perdón, que la protesta se vuelva ira y se vuelva violencia. Entonces utilizas pues todos los recursos para tratar de solucionar los problemas y que el cuerpo social no se desintegre, ¿no? Entonces la política es una garantía de integración social, es una garantía de unidad. Paradójicamente, a veces muchos dicen la política lo que hace es separar a las personas, separar a la sociedad y a los seres humanos, dividirlos, dicen, ¿no? Pero cuando tú solucionas los problemas de las partes, de las personas, de los grupos, de las comunidades, estás logrando no solamente solucionar los problemas, sino estás logrando que vuelvan a una mesa de negociación y puedan volver a su vida normal y puedan interactuar entre ellos, que puedan trabajar entre ellos. Y bueno, pues eso es integración social también, ¿no? Como dice aquí, las discrepancias, las diferencias pueden afectar, según los casos, al control de los recursos materiales, al disfrute de beneficios y de derechos o a la defensa de ideas y valores, ¿no? El gas es de todos los bolivianos, sí, y no queremos que se venda por Chile porque Chile nos ha quitado nuestro mar. O sea, hay una percepción popular que no quería que se venda gas por Chile y ha protestado por eso, ¿no? Ha protestado por eso. No ha habido una gestión oportuna del problema y se ha suscitado la violencia. Pero cuando ya
dicen, bueno, pues ya no confiamos en este gobernante, que venga otro y le dan su confianza a ese y se soluciona el problema. Entonces, muchas veces no solamente las autoridades, los actores públicos, políticos, son los que solucionan, sino también hay otras instituciones, por ejemplo, aquí como vemos, ¿no? La iglesia, digamos, la iglesia católica, que muchas veces en la historia boliviana ha mediado para solucionar conflictos entre la gente, entre los grupos humanos, entre las comunidades, ¿no? Como dice aquí, en más de una ocasión, la tensión o el antagonismo pueden afectar simultáneamente a bienes materiales, derechos legales y creencias religiosas o filosóficas. Entonces, no es solamente pues que el gas se vende por Chile, también puede ser que, por decir, están afectando mi modo de vida, o sea, están quemando el bosque y bueno, pues nosotros somos indígenas, somos pueblos indígenas que vivimos en el bosque. Y cuando queman el bosque, cuando desmontan el bosque, ¿no? Entonces afecta nuestra forma de vida. Entonces vamos a marchar, pues, ¿no? Como están marchando hoy en día eh, por toda la Chiquitanía, yendo a Santa Cruz, ¿no? Y todo ello. Entonces hay protestas, hay mediadores, hay actores políticos que van de buena fe muchas veces a tratar de solucionar y hay otros actores políticos que no siempre van de buena fe, sino que tratan de pescar en río revuelto, ¿no? Aprovechan la coyuntura para exacerbar más bien los ánimos, ¿no? Exacerbar los ánimos y bueno, pues de que se puedan suscitar hechos muchas veces desagradables, de violencia, con muertos, ¿no? O sea, pegados y todo lo que quieran. Entonces esto lo que hace no es solucionar el problema, sino lo que hace es más bien conflictuar mucho más la situación. Entonces eso puede beneficiar a algunos políticos y puede perjudicar a otros. Al fin y al cabo, ahí al medio están aquellos que han sido afectados y que no se percatan de qué es lo que está pasando. Entonces la labor de la política ahí realmente es una labor delicada, hay que solucionar estos problemas. ¿Por qué se está suscitando la marcha? ¿Quiénes están alentando la marcha? ¿Cómo viven? ¿Cómo viven? O sea, tantos días marchando y no trabajan y con qué dinero compran sus alimentos y todo ello, ¿no? Ese es un problema. Entonces uno tiene que preguntarse cuando va al análisis qué es lo que está pasando. Los problemas que se suscitan en la sociedad son variados, ¿no? Como vemos, siguiendo la pauta anterior, la política como garantía de integración social, ¿no? Y más que todo siguiendo la definición de Joseph Valles de política, ¿no? ¿Dónde se suscitan? Si vas a gestionar conflictos, ¿no? Tienes que saber dónde se suscitan y cómo se suscitan los conflictos, ¿no? Hay que determinar eso. Pero gran parte de los conflictos, nos dice Joseph Valles, se suscitan cuando pues hay desigualdad entre los seres humanos, poco acceso a las oportunidades, ¿no? Hay algunas personas que tienen más oportunidades que otras. No es lo mismo ser el hijo de un empresario o ser un empresario que ser un trabajador agrícola del campo, ¿no? Como podemos ver ahí, la foto de la izquierda, la foto del medio, ¿no? Un hombre con abarca es un trabajador, ¿no? O ser un indígena de las tierras bajas, un selvícola, ¿no? Como en la foto, con la foto derecha, ¿no? Su modo de vida es el más simple, o sea, si sabrán todavía quién es el presidente del país o quién es el ministro, ¿no? Que está decidiendo que sus bosques sean afectados y permitiendo que, por decirles que
que los buscadores de oro que contaminan los ríos, pues invadan su hábitat y contaminen sus ríos y maten los peces y los otros animales que pueda haber, ¿no? Entonces, de eso se trata. Cuando tú haces política, cuando tú eres autoridad, eres gobernante, o cuando eres representante, ¿no? Tienes que buscar solución a esto. Solución para que las vidas no sean dañadas y para que el cuerpo social, para que todos los bolivianos puedan estar integrados entre sí. De eso se trata, buscar la paz social, la integración social, ¿no? Entonces, para ello tienes que solucionar los conflictos. ¿Y cómo se generan los conflictos? Y decíamos, a través de la desigualdad, ¿okay? Como dice aquí, tales desequilibrios entre individuos y grupos generan una diversidad de reacciones. Todo el mundo reacciona de distintas formas. Quienes creen disfrutar de situaciones más ventajosas se esfuerzan por asegurar sus condiciones favorables. Claro que sí, estoy ganando bien, voy a exportar carne a China, vendo carne aquí en Bolivia a buen precio, exporto más barato a China, pero sin embargo me llega mucho dinero, muchos dólares, ¿no? Eh, puedo comprar, puedo hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, luchan por mejorar su situación, por mantener sus ventajas, ¿no? Para no perderlas. Y quienes se sienten más perjudicados, ¿no? Como los campesinos, los mineros, ya sea, los pueblos indígenas de las tierras bajas, ¿no? En condición incluso de selvícolas, ¿no? Se sienten perjudicados por algunas decisiones del poder público o de la misma sociedad, de los mismos explotadores de oro, ¿no? Las, que contaminan los ríos, que talan y todo ello, ¿no? Entonces hay mucha desigualdad entre eso, ¿no? La vida de algunas personas en su simpleza y en su pobreza, ¿no? Es mucho más simple, como esa fotografía del niño con ese roedor gigante, con esa capibara, ¿no? Tan común. Pero la felicidad de ese niño realmente no está tanto, no está en función al dinero que pueda haber, sino en su hábitat, ¿no? En preservar su hábitat. Y listo, la naturaleza a estos pueblos que viven en las tierras bajas, en la selva, les provee de todo aquello cuanto necesitan. Peces, animales, ¿no? Los árboles producen frutos. Entonces, ellos luchan por esa forma de vida. Su gran problema son las enfermedades endémicas, pero bueno, pues eso es lo que tiene que solucionar el gobierno porque administra el Estado. Entonces, de eso se trata, de mantener la integración social, que estas formas de vida no sean alteradas abruptamente por los intereses de otros. Entonces, todos luchan por sus intereses, en cuentas resumidas, todos luchan por sus intereses y claro, los intereses de uno pueden afectar los intereses de otros y bueno, pues ahí algunos son marginados, otros son aniquilados. Hay pueblos de las tierras bajas y de las tierras altas que también han desaparecido, ¿no? Porque los han marginado, se han venido a vivir a las urbes, a las ciudades y han dejado sus modos de vida porque era muy pobre, ¿no? O los otros simple y llanamente han abierto una carretera y les han quitado el bosque, han abierto la carretera, a los 5 años se han abierto poblaciones los costados de la carretera, se han asentado mucha gente, han desmontado, han talado árboles para sembrar tubérculos, para sembrar plátanos, para sembrar otras cosas, y bueno, pues han acabado con el hábitat de los animales, de la selva y de la gente que habita. Entonces todos pugnan por defender sus intereses. En este marco, nos dice la lámina, ¿no? En este marco de incertidumbre
por la acción, por la interacción del hombre, ¿no? Pues la política aparece como una respuesta colectiva al desacuerdo. La política busca solucionar políticamente esto, ¿no? Y se le confía a la política la regulación de esta tensión social, la gestión de esta tensión social entre los seres humanos. Estamos viendo cuál es más o menos la importancia de la política. Ahora la política, ¿no? La política pues no solamente se da en democracia, sino la política también se da en sistemas autoritarios, ¿no? O totalitarios, ¿no? Cualquier régimen hay actividad política y la política no está exenta de violencia, de coacción, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la foto izquierda, ¿no? Actividad política la realizan pues hasta las dictaduras, ¿no? Los sistemas autoritarios, régimen político en que una sola persona, por ejemplo, en la dictadura, gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Esa es una actividad política, pero en un sistema autoritario, ¿no? O en elecciones, ¿no? O en democracia, en elecciones, ¿no? Elecciones en política es un proceso de tomas de decisiones. La gente elige quién va a ser su gobernante, quiénes van a ser sus representantes, ¿no? Eligen con su voto entre varios candidatos que van a ocupar cargos políticos en una democracia, cargos públicos, ¿no? Pues esos cargos son de todos, el Estado es de todos y todos somos parte del Estado. Entonces, ¿quiénes van a ser las autoridades? ¿No? La democracia te permite que tú puedas elegir y que tú digas quiénes te van a gobernar. En las elecciones del 2020, pues el pueblo boliviano ha elegido a Luis Arce Catacora como presidente del país, ¿no? Contra la opinión de muchos, pero ha sacado una mayoría absoluta que le ha permitido, bueno, pues ganar la confianza del pueblo boliviano, o sea, independientemente de las denuncias sobre si hubo o no hubo, que el padrón electoral es trucho, estaba alterado, adulterado y todo lo que quieran. En los hechos lo que existe es de que el actual presidente ha sido elegido por una mayoría significativa de votos, ¿no? Entonces eso le da la autoridad, la legitimidad como para poder gobernar, ¿no? En una democracia representativa eso sucede. Hay elecciones generales, hay elecciones municipales, elecciones departamentales, ¿no? Entonces, es eso, digamos, ¿no? En dictadura y en democracia, como vemos en las fotografías de la derecha, por ejemplo, el ejercicio de la autoridad eh, se lo hace a través de los aparatos represivos del Estado, la policía y las Fuerzas Armadas. Solamente que en democracia eso se fiscaliza, el excesivo uso de la fuerza, ¿no? Entonces se fiscaliza y a los responsables se los envía a la cárcel. En dictadura no sucede eso, en dictadura generalmente los dictadores huyen del país o mueren, pero nadie es responsable. Algunos los meten a la cárcel, como a García Mesa, por ejemplo, y a Arce Gómez en el caso del golpe de Estado de 1980, ¿no? Entonces, pero la utilización de la fuerza, la utilización de los aparatos represivos del Estado es algo que es inherente también a la toma de decisiones, a hacer cumplir los acuerdos, ¿no? A la búsqueda de soluciones también, o a la búsqueda de poner orden en un determinado momento. De eso se trata. Entonces, redondearemos. ¿De dónde arrancan los conflictos que la política se ve obligada a gestionar? De la diferencia convertida en desigualdad. Ahí está el origen de la política. La diferencia convertida en desigualdad está el origen de la política.
Por eso la política puede ser considerada como la gestión de las desigualdades sociales, ¿no? Y dichas desigualdades se originan, se generan en el hecho de que no todos los miembros de una sociedad o de una comunidad gozan de las mismas oportunidades para acceder a los recursos básicos que facilitan el desarrollo máximo de sus capacidades personales. No es lo mismo estudiar en un colegio de Patacamaya, ¿no?, que estudiar en un colegio del centro de la ciudad de La Paz. O no es lo mismo estudiar en el núcleo escolar, en la unidad educativa de Ajllata Alta, ¿no ve?, de donde era el Malcú, que estudiar en, en, en el colegio Barrientos de la zona sur, ¿no? O sea, hasta la calidad educativa, los profesores y todo ello, en unos son más ventajosos que en otros. Ahora, el hecho de recibir educación en un colegio fiscal y en un colegio particular también pues representa una desigualdad, porque en algunos colegios privados sin duda la educación es más intensa, es superior la dedicación de los profesores, y en otras unidades educativas fiscales no. O sea, es mucho más laxa, digamos, ¿no? Entonces, siempre hay diferencias, no todos gozan de las mismas oportunidades. Un niño del área rural que quiere entrar a la universidad con examen prefacultativo y todo ello, tiene menos oportunidades de ingresar a la universidad que un estudiante del colegio, no sé, San Andrés, digamos, ¿no? Entonces, oye, hay diferencias, y esta inequidad entre las oportunidades es lo que genera la desigualdad, y la desigualdad genera conflicto, ¿no? Entonces, la raíz del conflicto es la desigualdad. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer es generar igualdad de oportunidades para todos, ¿no? ¿Cómo trata de hacerlo? A través de bonos muchas veces. Hay deserción escolar porque miles de niños, lo que ganan sus papás vendiendo la mamá en el mercado y el papá trabajando como albañil o como minibusero, no le alcanza para la familia para vivir cómodamente, mínimamente, ¿no? Entonces muchos jóvenes, muchos niños entran y se ponen a trabajar, algunos desde lustrabotas, algunos como voceadores de minibús, otros como ayudantes de construcción, ¿no? Entonces, todos para llevar el pan a su casa, digamos, ¿no? Mientras que hay otros que sí tienen oportunidades. El gráfico es muy elocuente, digamos, ¿no? Hay algunos que tienen posibilidades económicas, y eso prácticamente es como una escalera que les ayuda cómodamente a subir en las oportunidades, a subir en aquello que aspiran. En cambio, hay otros niños que no tienen esas oportunidades, esos recursos económicos que les faciliten tener la oportunidad de estudiar. Realmente tienen que hacer esfuerzos muy grandes para poder lograr las metas. Entonces, es muy difícil. Esta falta de oportunidades es algo que el Estado trata de siempre solucionar. O sea, en el área rural, por ejemplo, hasta ahora todavía persiste esa creencia de que las niñas no deben ir a la escuela. Las niñas tienen que estar pastoreando, tienen que estar cuidando a las ovejas, a las llamas, ¿no? Tienen que estar ahí cuidando y tienen que cocinar también, ¿no? Es una percepción. Los varoncitos tienen que ir al colegio, a la escuela, para aprender a leer, a escribir, y que puedan
también ayudar en la siembra, en la cosecha de los productos, ¿no? Entonces van hasta quinto básico, bueno, ahora creo que se llama secundaria, ¿no? Primaria y luego secundaria. Entonces, primaria nomás les dejan, ahora por constitución incluso todos tienen que ser bachilleres, tienen que terminar la secundaria, pero ni aún así esto se cumple. Entonces, el acceso a las oportunidades puede ser muy limitado. Entonces, esta falta de oportunidades, estas desigualdades producen fracturas en la sociedad que en ciencia política se llaman clivajes, ¿no? Entonces, y los clivajes pueden ser no solamente económicos, ¿no? Sino no solamente raciales. Miren con la foto esta de aquí abajo, cuando los indígenas fueron castigados en Sucre, ¿no? También pueden ser religiosos, como en el caso de esta otra imagen, digamos, ¿no? Diferencias entre cristianos, entre budistas, maometanos, ¿no? O entre el Islam, islámicos, ¿no? Entonces hay grandes diferencias y hay guerras muchas veces que se suscitan a través de estas fracturas, ¿no? De estas inequidades y de esta falta de tolerancia en la sociedad. La política busca solucionar eso y no siempre tiene éxito, no siempre tiene éxito. Si no veamos el caso, eh, el problema entre Israel y Palestina, por ejemplo, o entre Israel y sus vecinos, los países árabes, por ejemplo. Entonces ahí son problemas religiosos, pero que se han vuelto políticos y la política realmente en determinado momento ha tenido éxito en solucionar parte del problema con Egipto, pero no con los otros países para Israel, ¿no? Entonces no solamente es Israel, o sea, hace unas semanas ha sido Afganistán, ¿no? La salida de las tropas yanquis de ahí. Entonces cada vez hay problemas, ¿no? Hay problemas entre Rusia, entre Bielorrusia, Ucrania, ¿no? En todos lados se suscitan problemas, ¿no? Problema incluso histórico, de reivindicación histórica entre Bolivia y Chile. Siempre va a haber clivajes, ¿no? Y al interior, entre Cambas y Collas. Entonces, ¿cómo la política va a solucionar eso, ¿no? ¿Hay sociedades sin política? Claro que sí. Las sociedades selvícolas, por ejemplo, eran aquellas sociedades elementales de simple organización, ¿no? Y las decisiones y sanciones eran tomadas por la propia comunidad, básicamente por sus ancianos, ¿no? El consejo de ancianos, el jefe de la tribu es un portavoz, pero básicamente el rol político es mínimo y eso se da en sociedades tribales básicamente y algunas veces también en los ayllus, ¿no? Donde hay rotación de autoridades, pero se ha politizado mucho, incluso con el sindicato agrario y todo ello. Son problemas que vamos a ver en el transcurso de desarrollo de la materia, digamos, ¿no? Bueno, que se ha pasado aquí una lámina y no quiero retroceder, pero ¿qué es el poder político, no? Poder político es pues aquella capacidad que tienen algunas personas para poder imponer su voluntad, ¿no? Para imponer su voluntad sobre otros o para hacer que la voluntad de otros no sea tan fuerte, sea mínima en relación a las demandas de la otra persona. Eso es tener poder. Los políticos, lo común de la gente dice que los políticos solo buscan el poder, ¿no? O la política es la lucha por el poder, eso te dicen, ¿no? Los sindicatos, por ejemplo, o los medios de comunicación tienen un excesivo poder. Ah, las Bartolinas, los movimientos sociales en este gobierno tienen mucho poder, ¿verdad? Tienen mucho poder, ¿no? Entonces hay que preguntarse, ¿no? Pero, ¿qué es, pues, qué es lo que hay ahí, ¿no? El poder, ¿no? En determinado momento, el poder político, ¿no? Ha sido
siempre ha sido un objeto de estudio, pero la ciencia política era entendida como el estudio del poder, ¿no? Una cratología, ¿no? Eh, el poder, la ciencia del poder, la ciencia política era la ciencia del poder, donde había que estudiar la naturaleza, la distribución y las manifestaciones del poder político, ¿no? En la sociedad. Entonces se creía que este es el objeto de estudio de la ciencia política, el poder. Por eso le decía cratología, y uno de sus máximos exponentes es Nicolás Maquiavelo, ¿no? Que ustedes tienen aquí, Niccolo Machiavelli. ¿Cómo se relaciona nuestra idea de la política con la noción del poder? Pues claro que sí, en el hecho de que la política, si entendemos que la política es la gestión del conflicto, ¿no? Que las partes, que la comunidad está obligada a cumplir, ¿no? O sea, por medio de decisiones vinculantes, entonces se supone que estas decisiones tienen un componente de obligación o de imposición en la acción política. Si no cumples, entonces te haces merecedor a sanciones económicas, expulsión físicas, ¿no? Y puede haber muchas sanciones. Entonces hay una coacción, ese ejercicio de coacción, de obligación, ¿no? Pues tiene que ver con la noción de poder. Cuando te obligan a algo, lo obligatorio implica la utilización de poder, ¿no? Quiero entrar a la carrera de ciencia política y gestión pública. Perfecto, pero entonces tienes que estudiar todo el libro de preguntas y respuestas de la carrera de ciencia política, y si sacas de las 100 preguntas que te hagan, si sacas 51 preguntas positivas, entonces ingresas automáticamente. Pero si no, no. ¿Eso es obligatorio? Sí. Es obligatorio que mínimamente saques, respondas afirmativamente, positivamente, 51 preguntas. Entonces, muchas cosas tienen que ver con que te obligan, y hay un ejercicio, hay una noción de poder ahí. El pater familias te obliga a muchas cosas. Pater familias te dice, bueno, pues ya has salido bachiller, no quieres entrar a la universidad, entonces mañana mismo te consigo un trabajo y vas a ir a trabajar. Pero yo no quiero tener mi año sabático, no importa. Igual, te me vas a trabajar, o trabajas o estudias. O estudias y trabajas también, depende de las condiciones. Pero aquí lo obligatorio implica la utilización de poder. Entonces, si tú vas a solucionar un problema, las partes tienen que aceptar. Y aquel que se rehúsa a aceptar, pues no se soluciona su problema y se utiliza la fuerza. ¿No ven? ¿Cómo entender el poder? Como un recurso disponible, ¿no? El poder político está en manos de tal grupo, como vemos aquí, ¿no? Medios de comunicación en manos de empresarios de la comunicación, ¿no? Muchas veces el poder está controlado por algunos individuos, ¿no? Uy, mucho poder tiene ese, ese expresidente, lo manda hasta el presidente, dice, ¿no? Oh, no. Las Fuerzas Armadas, ¿no? Son una institución muy fuerte, digamos, ¿no? Los grupos, los interculturales se hacen respetar, ¿no? O los cooperativistas mineros graves son, se hacen respetar también. Todo lo que quieren lo logran, ¿no? Entonces tú tienes que ver quiénes son realmente los que tienen poder. Los indígenas de la Chiquitanía tendrán poder, los indígenas de, de San Borja, de San Ignacio de Mojos, entonces, tendrán poder. Entonces uno tiene que determinar dónde está el poder, ¿ve? Muchos dicen que el poder está controlado por la burguesía y todo eso, ¿no? Es una clase, ¿no? O el poder lo tiene, el poder total lo tiene el, el Luis Arce Catacora, o lo tiene el Carlos Mesa. Tú tienes que determinar quiénes.
¿Qué tipo de poder? Hay poder político, hay poder económico, hay poder religioso, ¿no? Poder religioso, por ejemplo, está a cargo del Papa. ¿Cómo entender el poder? También lo puedes entender como una relación, como resultado de una relación, ¿eh? De una relación. Entonces, quien está al lado del presidente, ¿no? De pronto puede decir, bueno, pues yo tengo órdenes del presidente de hacer esto, esto, esto. Me ha designado para que haga esto, ¿no? Entonces, en nombre de otro, puede ejercer cierto poder, o como esta exdiputada, exministra y todo ello, hablaba a nombre del presidente y lo acusaba a otro expresidente, o aquí el expresidente y el poder político que puede tener su diputado, actual diputado, ¿no? En relación a otros diputados. ¿Por qué? Por su cercanía con el líder o con el caudillo. Igual aquí, por la cercanía con el líder o el caudillo, ¿no? Empiezan a ejercitar poder, ¿eh? Entonces de eso se trata. ¿Cómo entendemos el poder? Como resultado también de una relación. El poder está compuesto por tres criterios, ¿no? Uno es la fuerza, otra es la influencia y otra es la autoridad, ¿no? Por la fuerza se recurre a la amenaza y lo que quiere es producir temor. A través de la influencia se busca persuadir a la gente, por convicción hazlo, ¿no? Y la autoridad tiene que ver con la reputación, con la confianza, ¿no? Dice el presidente que hagas esto, ¿no? Dice el ministro, ordena el ministro que hagas esto. Tu profesor, el profesor quiere que hagamos esto, ¿no? Tiene que ver con la confianza. En todos los casos el poder político quiere obtener, ¿no? La acción o inacción, que hagas o que dejes de hacer, ¿no? O que dejen de hacer tal actividad a los otros. ¿Qué es lo que busca el alcalde? Que los gremiales no se movilicen el día viernes. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a negociar con ellos. No quiero que se movilicen el día viernes porque van a provocar caos vehicular, van a perjudicar a la población. Entonces vamos a una mesa de negociación y en esa mesa de negociación vamos a ver cómo solucionamos tus demandas de nuevos asentamientos para el comercio, ¿no? Son ejemplos. Entonces el poder político está hecho de estos tres componentes: fuerza, influencia y autoridad. De eso se trata. La práctica efectiva del poder, ¿no? Ha de recurrir con frecuencia a estas combinaciones, ¿no? Que integran los tres elementos, esos tres elementos, para ser eficaz, ¿no? Lo más eficaz posible. De eso se trata. La fuerza, utilización de los aparatos represivos del Estado, ¿no? La detención de los individuos, como este joven médico a que se lo acusó de algo, ¿no? Jerry Fernández, si más no me equivoco, injustamente, pero por la fuerza, ¿no? Lo llevaron a la cárcel y lo dejaron 2, 3, no sé cuántos años en la cárcel, cuando era completamente inocente. Solo una acción circunstancial de un buen hombre logró que la juez que había hecho semejante injusticia pueda reconocer que era injusto lo que había sucedido. La influencia, pues, bueno, pues la influencia se la puede desarrollar, se la puede ejercer, ¿no? De distintas formas, digamos, ¿no? Como dice aquí, hablamos de influencia cuando el poder político se basa en la capacidad de persuadir a otros de que conviene adoptar o abandonar determinadas conductas. No hagan eso. Gobierno afirma, lo que decía el periódico Cambio, gobierno afirma que fracasó raquítica movilización del no, ¿no? Claro, está persuadiendo, tratando de convencer, ¿no? De que esto es algo que no tiene futuro, que no tiene nada. Solo el tiempo ha demostrado de que al final el no era
era la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano, el no era el 21F, pero a través de la influencia de los medios de comunicación y de todo, se trataba de convencer de que no hagan movilizaciones a favor del no a la reelección. ¿Ve? Entonces, ese es el tercer elemento del poder. Finalmente está ¿no? El de la autoridad, ¿no? Poder político también se manifiesta, ¿no? En la autoridad, así cuando tú eres autoridad política de primer nivel, ¿no? Como el presidente, el expresidente de la República, aquí visitando Alemania con la actual canciller Angela Merkel, ¿no? Y pasando revista, ¿no? Al poderoso ejército alemán, imagínense, ¿no? Qué privilegio ese de Evo Morales, mire, pasar revista ahí al ejército alemán junto a la primer ministro a la canciller de Alemania, ¿no? Entonces es el poder político. Hay una reputación, ¿no? Hay una reputación de la autoridad, ¿no? No todos los presidentes son recibidos así, ¿no? Y este presidente Evo Morales tenía una reputación muy interesante y autoridad, ¿no? Autoridad, que le reconocían otros líderes, no solamente en su condición de presidente, ¿no? Sino también de líder, ¿no? A muchos no les gusta esto, a otros sí les gusta esto. De todos modos, el politólogo tiene que ser pues objetivo, ¿no? No pensamos con el hígado ni con el corazón, sino con el cerebro, ¿no? Cosas objetivas, ¿no? De eso se trata. No es tan fácil, les digo, ¿no? Finalmente están las tres dimensiones de la política. La política puede ser entendida como estructura, puede ser entendida como procesos o como resultados, ¿no? Cuando es entendida como estructura, se refiere a los sistemas, a las instituciones, a las reglas, órdenes y a todo ello, ¿no? Hasta los edificios, ¿no? Se le conoce en inglés por polity, ¿no? Polity, ¿no? Y está compuesta por las instituciones, por las normas, las reglas, ¿no? Son los parlamentos, las instituciones estatales, ministerios, iglesias, partidos políticos, etcétera, ¿no? Los procesos son los actos, son las secuencias de actos, series de conducta que los actores políticos, los políticos desarrollan, desde los mineros cuando se movilizan, los pititas, los encatas, ¿no? O sea, todos se movilizan por algunas reivindicaciones políticas, económicas y todo ello, ¿no? Los transportistas, los cocaleros, los cooperativistas, ¿no? Todos se movilizan, ¿no? Las Bartolinas se movilizan por algunas cosas. Entonces, esta actividad son actividades políticas, se le conoce como una dimensión de la política a la cual se le dice politics, se refiere a los procesos, son las acciones, pero son los actos que desarrollan los actores políticos, económicos y sociales, reivindicando cierto tipo de demandas al Estado, perdón, al gobierno que administra el Estado. ¿Ve? Y finalmente los resultados de la política son las políticas públicas, la intervención del Estado para solucionar problemas, ¿no? Entonces, hoy ejemplo, digamos, hoy existió una marcha de los padres de familia de los distritos escolares 8, 9 y 10 de la ciudad del Alto, reclamando porque yendo al Ministerio de Educación y reclamar que se reinicien las labores educativas, ¿no? En la unidad, en las unidades, en los núcleos escolares de los distritos 8, 9 y 10 de la ciudad del Alto, digamos, ¿no? Entonces, polity, ¿no? Las instituciones, los ministerios, sus ministros, viceministros, todos ellos
que están al frente, las máximas autoridades, lo que hacen es analizar el problema, reunirse con los padres de familia y buscar soluciones, ¿no? Política pública, miren señores, no pueden retornar a la normalidad presencial aún los estudiantes hasta que no sean vacunados. Los niños desde los 5 años hasta los 18 años deben ser todos vacunados y recién van a volver a la normalidad. Pero queremos que vuelvan. No, no podemos porque exponemos a los niños a la pandemia. Entonces el gobierno nacional está importando vacunas desde Rusia, de los Estados Unidos, de la China, ¿no? De todos lados para vacunar a la población y a los niños. Y una vez que tengamos vacunados a toda la población, entonces vamos a volver a la normalidad. Mientras tanto, en algunas materias pueden volver y en algunas no. Eso en las universidades. Esa es una política pública, es una política pública de salud, de prevención. ¿Sí? Como cuando un grupo de padres de familia reclama por las condiciones pésimas de infraestructura en su unidad educativa que afecta con frío, con lluvia y con todo a sus hijos, no tienen pupitres y no tienen tanto. Entonces van a la alcaldía y reclaman en la alcaldía que es la responsable de eso, y la alcaldía a través de su departamento de educación pues y de infraestructura irá y solucionar el problema, ¿no? Pondrá vidrios al núcleo escolar. Es parte de la política pública de infraestructuras escolares, ¿no? Entonces esas son las respuestas, esos son los procesos, esa es la estructura y esos son los resultados. Los resultados de la política pública se manifiestan en las políticas públicas y en la intervención social, ¿no? Hay recursos estatales en eso. Estas tres dimensiones de la política, ¿no? El polity, se ilustra como la función de distribución de poder en la sociedad, en el sistema político. El sistema político está consagrado en la Constitución Política del Estado. El policy, la acción del gobierno en las políticas públicas, los resultados de las políticas públicas pueden darse en una ley que favorezca la prohibición, por ejemplo, ¿no?, de importación de ropa usada a fin de beneficiar e incentivar la producción de ropa nacional por parte de los pequeños microempresarios y medianos empresarios textileros, ¿no? Entonces son resultados, y el politics, pues esa interacción entre los actores políticos, ¿no? Todos los días hay interacción de los actores políticos, jefes de partidos políticos, ministros, para tratar de encontrar soluciones a distintos problemas. La solución a un problema desde el punto de vista de Carlos Mesa es diferente a la de Evo Morales, ¿no? Son dos visiones distintas para solucionar un mismo problema, ¿no? Lo mismo del Remy Ferreira con el Tata Quispe, digamos, ¿no?, como es el ejemplo aquí. Entonces tenemos que saber distinguir en estas dimensiones de la política, ¿no?, como estructura, como proceso y como resultado. Eso no nos tenemos que olvidar, queridos estudiantes, ¿no? Y la ciencia política, pues, ¿no? La ciencia política implica ordenar nuestros conocimientos sobre la política. La ciencia política es orden primero, es análisis y resultados, básicamente, ¿no? La ciencia política nos da las claves para interpretar determinados fenómenos de la escena política. Nos da las claves, esta Z está ahí, demás claves con ese, pero también nos permite intervenir en esta escena con mejor conocimiento de causa. Lo que dice el presidente, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral sobre el fraude electoral o sobre el no fraude electoral, lo que dice el Tata Quispe, lo que decían los senadores, los diputados en ese tiempo, ¿no? Lo que decía el defensor del pueblo, ex defensor del pueblo, ¿no?, que renunció, ¿no?, las filas interminables para ir a votar. Entonces todo es necesario tener conocimiento del problema,
O sea, con leer el periódico o con ver la noticia en televisión o escuchar en radio no es suficiente. El cientista político, el estudiante de ciencia política, debe, debe investigar más para tener un conocimiento eh, mucho más profundo del fenómeno que entraña ese conflicto político. Debe conocer más la política. La política no es una actividad intuitiva. La actividad intuitiva está reservada, ¿no? El incaso está reservado para los actores políticos, para aquellos que están en el proceso político. Pero el cientista político va a estudiar profundamente el fenómeno político. No es tan intuitivo como el político. Eso es necesario dejar claro, ¿no? Finalmente, toda esta primera clase y toda la clase de introducción a la ciencia política está basada en este libro de Joseph Vallès, ¿no? Joseph Vallès, que titula eso, Ciencia Política, una introducción, y que es la, este, la bibliografía de esta materia, ¿no? Es la que ustedes tienen que revisar y una de las que va a entrar al examen, ¿no? Con esas consideraciones me despido de ustedes muy atentamente. Muchas gracias por su atención.